Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Lo prometido es deuda. Estuve en dos mercadillos, compré un montón de cosas, entre 2 y 3 euros y medio para montarme unos conjuntos nuevos de otoño. Ya te dejé un vídeo con la primera parte porque es un montón de cosas y para no hacerlo tan largo, hoy te traigo la segunda parte. Me he comprado 8 prendas nuevas y con todo esto me he armado 5 conjuntos. ¿Por qué? Porque en este caso, algunos de los conjuntos, bueno, me compré varias cosas, 2 o 3 prendas, ya digamos pensando en el conjunto que me iba a armar. Así que hoy vamos a ver esto para prepararnos para el otoño. ¿Escuchas la lluvia? En esta montaña de cosas, básicamente hay un poquito de todo. Hay una falda, hay dos pantalones, hay un vestido y el resto son cosas de arriba. Bueno, vamos a empezar con lo primero. Esto es una falda así abierta, corte A, digamos, con sus botones. A mí me encantan las faldas con botones. Yo me compré una la primavera pasada, así con botones en azul y me encanta esa falda. Así que cuando vi esta, yo me la probé, como sabes, en el mercadillo no hay espejo. Bueno, yo me la probé, me cerraba perfecto de cintura y además había una señora que estaba ahí al lado de mí, cuando me la puse me dijo, ¡ay, le queda preciosa! Entonces me convenció. La señora me hizo despejo. Pero luego cuando me la vi en casa, esto no es una tela fluida, es una tela un poco rígida. Así que ya te digo, para falda lo que yo te recomiendo, a no ser que fuera una falda más recta, más justa, estas faldas anchas en un tejido rígido, creo que no es lo ideal, porque te hacen un efecto un poco acartonado. Pero bueno, esta falda me costó 3 euros y medio, 65% poliéster, 35% algodón y el tamaño que pone aquí es 14. No sé de qué país, no sé de qué región y de una marca que yo no conozco, Hyphen. Yo no la conozco. Bueno, es de un color verde militar, así que como hago siempre, yo esta falda pensé, bueno, algo blanco tengo en casa. Y efectivamente tenía todavía en blanco tres cosas, un top, una blusa que la he dejado para otra cosa y ya en plan otoñal una camiseta de cuello alto, ¿ves? Así, con su manguita, es manga corta, pero bueno, ya es manguita, no es así tirante. Y esto es de Zara y es de tamaño M. Esto me lo compré yo en tienda hace un montón de tiempo, es una camiseta larga. Pero por tener cuellito, tener manguita, ser blanca, y bueno, pensé, con esto puede quedar bien. Así que esto lo voy a combinar con un bolsito verde, este que tengo de Stradivarius, negro, plateado y verde militar, creo que por los colores queda perfecto. Y todos los conjuntos que te voy a mostrar me los voy a probar con bambas, porque a pesar de que sigue haciendo calor, yo cuando ya llueve y esta semana pronostican lluvia todos los días, entonces yo prefiero ponerme algo con los pies cerrados. Y las bambas aguantan bien la lluvia, las botas también, pero yo intento dejar las botas para cuando hace frío, me dan calor, no es mi calzado favorito, así que yo intento estirarlo. Así que me voy a poner esto y vamos a verlo. Pero antes te digo, mira, hoy me presento con la coronita de princesa espacial, porque con esta lluvia a mí el pelo se me descontrola, así que me he puesto esto para que me sujete un poco el pelo. Bueno, me lo voy a poner.
creo que es un conjunto de otoño perfecto. Incluso si hace más frío, pues te puedes echar un pequeño abrigo por arriba. La pena, como te digo, es que para mí o la falda me queda un poco grande o el material es muy acartonado, no tiene fluidez. Así que en el mercadillo también cuidado con esto. Yo por lo menos voy a intentar tenerlo en cuenta. Siempre es mejor, es más seguro decantarte por tejidos fluidos que se adaptan mejor al cuerpo, que tienen mejor caída. Ahora, lo segundo que encontré fue un pantalón. Este pantalón es 98% algodón de tamaño M, también de una marca que yo no conozco, Foglie Ros, Rosé, Foglie, no sé. Bueno, esto sí, es una tela fluida, es finita, me encanta. Es un pantalón de esos estilo pijamero. Lo único que no me termina de fascinar es que tiene puño aquí abajo. La verdad es que probablemente cuando volví del mercadillo me lo probé, pero si esto fue hará una semana, 10 días. Así que ya no me acuerdo si me queda bien de largo. Me lo tengo que probar. Y me gustó porque es un tipo de pantalón cómodo y porque tiene colores, es fresquito, pero tiene colores ya más oscuros, más otoñales. En este caso es un fondo crudo o blanco y los dibujos son en marrón y tiene un pequeño lila aquí mezclado con el marrón. Así que lo más fácil para esto, pues también una camiseta blanca. Y es de Zara, tamaño M, y yo esta también me la compré en tienda hace un montón de tiempo, principalmente por el corte, porque es sueltita, pero tiene digamos, esta especie de elástico aquí abajo que te permite que te ajuste y que después se abullone y me parece ideal para disimular barriguita. Esto tiene unas mangas también muy bonitas, pero el problema que tiene esta blusa, motivo por el que prácticamente no la uso y la tengo ahí abandonada, es porque el escote es demasiado abierto, pero básicamente también porque los hombros se caen. No sé, es un tamaño M, tal vez yo habría necesitado una S. Así que con esto yo estoy siempre que se me sube y que se me baja. Me la voy a probar probablemente con un top por abajo de complemento. Ya te he dicho, vamos a hacer todo con las bambas pensando en días de lluvia y me lo voy a poner con este bolsito marrón de Primark que es nuevo, es de esta estación del último verano. Así que vamos a ver cómo queda este. Unos pantalones fluidos, fresquitos, ya de un tono un poco más oscuro, más otoñal, con una blusa básica que te quede bien. ¿Ves? ¿Ves cómo esto se cae? Esto es un poco terrible. Bueno, con unas bambas, un bolsito. Y ya viste que yo le agregué una rebequita, porque aunque en cámara no se nota, es verdad que el pantalón tiene marrón, un marrón muy oscuro, un marrón realmente como chocolate negro, pero también tiene unos pequeños detalles en, yo te diría, un lila oscurito. Y entonces yo tenía esta rebequita que te la mostré en la primera parte de este vídeo de mercadillo de otoño, que yo lo tenía armado con un conjunto, después cambié el conjunto y esto me había sobrado. Así que realmente cuando me lo fui a poner se me encendió la lamparita y dije, listo, esto para este conjunto. Ideal porque estos días hace frío, hace calor, es decir, frío la verdad es que no hace, pero cuando está lloviendo fuerte o chispeando,
La verdad es que a veces apetece tener algo que te tape los brazos, así que este tipo de Rebeca finita, como ves, esto es bastante caladito o súper caladito. Esto también es una idea genial para esta época del año. Y vamos al tercer conjunto. El tercer conjunto, los precios. El pantalón, estos pantalones, 3,5 euros. El conjunto, 3,5 euros, porque todo el resto yo ya lo tenía. Y el primero, la falda verde, pues lo mismo, 3,5 euros. El resto yo ya lo tenía. Así que de momento vamos con dos conjuntos nuevos, nuevas ideas, juntando lo que tenemos con cositas nuevas que nos traemos sin gastar mucho. 3,5 euros cada conjunto. Y vamos con el siguiente. Bueno, esto es una camisa Zara Woman tamaño L. La verdad es que no es demasiado grande. Bueno, una camisa pues así súper deportiva. A mí me encanta este estilo de camisa para ponérmelo en otoño a modo de, digamos, algo para echarte por arriba. Así que vi esta camisa que estaba a 2 euros, es de algodón y dije, esto es un básico, esto básicamente con cualquier cosa te queda bien. Pero en el otro mercadillo en el que venden todo a 3,5 euros, justamente vi unos pantalones. Mira, Sara, 2 euros. Y estos pantalones son de mango, unos pantalones rojos, tamaño 38, que el mango realmente es mi tamaño, sí, tamaño 38. Estos pantalones, te digo, de forma son antiguos. Son unos pantalones básicos. Aquí tienen para pasarle una presilla finita. Yo no le voy a meter ningún cinturón. Son pantalones rectos, pero que abajo son levemente anchitos. En cámara se ven un poquito anaranjados, pero no, es rojo. Estos pantalones, bueno, yo me los compré sin probármelos, porque probarte pantalones en el mercadillo no es tan fácil. Entonces, yo me los traje pensando, Dios quiera que me queden bien. Efectivamente, me quedaron bien y yo creo que me favorecen un montón porque por este tipo de corte, a pesar de que es antiguo, yo creo que es un corte que te hace súper delgada. Son, como te digo, rectos, un poquito anchos abajo, tienen aquí adelante dos bolsillos. Yo creo que esto es, no sé, del año del Cataplum, pero no son vaqueros, porque aquí atrás tienen estos bolsillos así tipo de pantalón sastre. Así que esto con esto y me dije, le voy a echar básicamente un top por abajo. Porque para mí, otra cosa que tiene buena el otoño, yo ya te lo había comentado, y es que yo básicamente en verano siempre adelgazo un poco, no sé, o tomas más agua o te mueves más, o comes más fruta, comes más ensalada, comes menos chocolate, yo no sé. Entonces, cuando llega el otoño, yo siempre estoy un poquito más delgada. Y entonces, o sea, más delgada, básicamente con la barriga menos hinchada. Entonces, para mí es el momento ideal para aprovechar estos tops y, como te digo, con una camisa por arriba, porque estas cosas son un poco ajustaditas. Entonces, si estás con mucha barriga, no suelen quedar bien, aunque siempre te puedes cerrar un botón y ya no se nota nada. Así que siguiendo la misma teoría, seguimos con las bambas y esto, bueno, podría ir con bolso blanco, con bolso rojo, pero yo lo voy a combinar con el bolsito vaquero. Vamos a ver. Así que ya vamos con tres conjuntos. La falda, 3,5 euros. Este, 2 euros y 2 euros los pantalones. Este, 4 euros. Y el anterior que te mostré,
también 3,5 € porque era solo una prenda. Así que te digo, esto fue en 2 mercadillos diferentes, pero yo cuando me compré la camisa, la compré porque me gustó, me parece algo súper práctico para media estación. Me encanta cómo quedan estas camisas. Solamente tengo una de este tipo de camisas y más de invierno. Entonces, cuando la vi, dije: "Me encanta y la quiero", pero francamente no tenía con qué ponérmela. Así que cuando vi estos pantalones, que como viste, el corte no es muy moderno que digamos, qué sé yo de qué colección será esto de Mango. Pero también te digo que me encanta esto de estar aprovechando algunas prendas de Mango en el mercadillo de colecciones pasadas, porque hoy en día Mango está imposible, han cambiado de filosofía, para mí está mucho más caro de lo que era normalmente. Yo antes me compraba normalmente cosas en Mango, pero este verano, por ejemplo, me pareció que mismo con las rebajas era demasiado caro, así que no me compré nada. Por lo tanto, tengo pantalón nuevo de Mango y a 2 €. No me quejo. Bueno, ya viste también que me cambié las bambas. Tengo estas que me las compré en Bershka el invierno pasado, también me las compré en las rebajas, pues no sé, por unos 10 €, algo por el estilo. Son blancas y rojas, así que me pareció que para variar estaba genial. Me gustó un montón cómo quedaba. Y yo siempre te digo que no es solamente combinar colores, sino también formas. A veces, dependiendo del modelo de la zapatilla, si esta parte es más alta, más baja, a veces no queda bien con todo tipo de pantalón. Así que el siguiente conjunto que te voy a mostrar también del mercadillo también es en este tipo de tonos. Pero no sé si me lo voy a poner con estas o con las bambas blancas, porque francamente vamos a ver según el modelo de pantalón. Bueno, y avanzamos. Empezamos con esto que lo vi y me encantó. Esto es una rebequita, es tamaño XL, pero ya te lo adelanto, no es nada grande. XL, tamaño no, marca OBS, no sé qué marca será esta. Bueno, cuando estas cosas son XL, para mí el mayor peligro es que la manga sea demasiado larga, pero por el recuerdo que yo tengo, esto no es demasiado largo, a mí me queda perfecto y ni siquiera es grande. Bueno, es una rebequita con este estampado en naranja, beige, rojo, bordó y con el fondo en color crudo. Manga larga y el detalle que tiene es que aquí adelante tiene estos picos que le caen. Yo creo que es un modelo un poco antiguo, pero al mismo tiempo, no sé, más o menos clásico, tradicional. Es decir, no es la rebequita de botones, pero tampoco es algo que yo lo veo y diga qué antigüedad. Es verdad que hace unos años se usaban un montón las chaquetitas, las rebecas, así que caían un poco en pico, pero esto incluso se lo puede hacer un nudo abajo, es algo informal. Y esta me costó 3,5 € y en el otro mercadillo yo me vi esto que para mí es un básico, que yo siempre que veo estas cosas en el mercadillo aprovecho. Mira, una camiseta básica, básica, no me fascina el material porque es de poliéster, es de la marca Monés. Esto viene de Cataluña, lo he visto de Barcelona, lo he visto por algún lado, aquí en la etiqueta. Sí, Badalona, Badalona. Badalona me suena Cataluña. Así que esto es 92% poliéster, 8% spandex, tamaño G, o sea, supongo que en castellano, tamaño grande. Y la vi y pensé, esto es un básico. Y efectivamente me encantó cuando me la probé, porque ya sabes, a mí no me gusta ponerme tops muy pegados que te marcan todo. Y entonces esta tiene muy buena caída por el material, no me queda nada pegada. Y en el mismo mercadillo, a 2 €, vamos con dos, te lo recuerdo, 3,5. Vamos con 3,5, 4,5, 5,5, 7,5.
Este conjunto lo armé todo con prendas nuevas, 7,5 euros. Pero mira, encontré estos pantalones que son de la marca Coronel Tapioca. Yo, la verdad, es que de marcas poco sé, pero a mí esto me suena que es una marca súper conocida y que es una marca cara. Es tamaño M, me lo probé, sí, en el mercadillo, pero siendo un tamaño M, un pantalón beige, como ves, con algunos detalles así de pantalón, bueno, que tiene detalles diferentes, la presilla que se ajusta con los botones aquí de lado en vez de enfrente, aquí adelante. Los portugueses dirían enfrente. Bueno, se nota que el pantalón, creo yo, es un poco antiguo porque tiene estas cremalleras cortitas, pero tampoco es de tiro bajo, para nada, porque aunque la cremallera sea cortita, bueno, no llega hasta aquí por este efecto, pero en realidad no es de tiro bajo. Tiene dos botones atrás, dos botones, bueno, dos bolsillos. Aquí pone Coronel Tapioca, todos los botones dicen Coronel Tapioca. Ahora, visto así, este pantalón para mí es grande. Así que yo con este por 2 euros arriesgué, pensé un color básico, un modelo bastante bonito por ser diferente, una marca buena, es todo de algodón, esto no estira nada. Y cuando me lo probé, la verdad es que me quedó un pelín grande, y me queda un poquito grande, me hace un poco de bolsa, lamentablemente. Así que por eso me lo pensé con esto, porque con esas tiras o no sé qué, esas partes que cuelgan, me tapo un poco la parte de adelante que me queda más grande. Así que esto me lo voy a probar. Otra vez te digo, con bambas, no sé si con las blancas o las otras blancas y rojas, y con este bolsito que queda bien con estos tonos rojos y naranja. Así que vamos a ver. Me parece un conjunto ideal para el otoño por los colores, por el material. Ya has visto que es un L, la manga no me queda absolutamente nada larga. Así que una vez más no entiendo nada, no sé, las tallas que hacen. Y bueno, lo último que encontré también en la mesa de 2 euros fue un vestido, que es un vestido de algodón, es tipo camiseta, está totalmente arrugado. Es de una marca, según dice aquí, de Estados Unidos. Es de tamaño XL y dice, sí, Made in USA. Así que esto es, bueno, un vestido de manga larga, entonces también ya más otoñal, pero si hace calor te la remangas. Es, bueno, un verde seco, un verde militar con rayitas blancas. Y lo que me gusta más es que aquí adelante tiene este pequeño detalle cruzado aquí en el escote. Yo este vestido, pues lo vi, te digo, es un tamaño XL. A mí, francamente, me queda un poquito grande, pero bueno, como un vestido de otoño, también te lo dejo como una idea, un vestido de otoño según tu cuerpo, pues más justo o más sueltito, en este caso este es súper sueltito. A mí me parece que la gracia especial que tiene es este detalle aquí adelante, que sea de manguita larga, pero de una tela fresquita. Así que este, por variar, creo que me lo voy a poner con un bolsito crudo, blanco no tengo, pero crudo queda perfecto. Y creo que también con las bambas blancas, creo que esto debería quedar bien. Vamos a ver.
parecido este vestido? Como has visto, es un vestido sencillo, de corte recto, suelto. Creo que lo que le da el encanto es este detalle en el escote y el estampado de rayitas que me parece bastante bonito. Así que, como ves, podemos empezar la temporada con ropita nueva, conjuntos nuevos, que siempre nos alegra. Creo que a casi todas nos alegra comprarnos algunas cositas, variar, vernos diferentes. Así que ya ves, si tienes un mercadillo cerca, no pierdas la oportunidad, porque en mi opinión se encuentran verdaderos tesoros. Yo me guardo las tiendas para cuando llegan las rebajas. A mí no me apetece ir y pagar algo que luego lo puedo pagar pasados unos pocos meses a la mitad o incluso menos. Así que como conclusión, mercadillo, gastar poco, un poquito de imaginación, un poquito de paciencia para buscar en las mesas y bueno, la idea básicamente, ropa fresquita, pero de manga larga o ropa fresquita a la que le agregamos algo un poco más calentito por arriba. Bueno, conclusión, si tienes un mercadillo cerca, aprovéchalo porque realmente merece la pena. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te hayan gustado las ideas de conjuntos que te he mostrado y bueno, si te ha gustado, no te olvides de dejarme un like, suscríbete al canal si no estás suscrita, comparte el vídeo para que YouTube lo muestre a más personas y sigamos creciendo. Y si te ha gustado mucho, no te olvides que también tienes la posibilidad de hacer una pequeña contribución económica en el canal con el super gracias. Bueno, es todo por hoy y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Te mando un beso. Chao.